Seguimos con el programa Cartas de Cartay. Esta vez voy a hablar sobre Alex Soyer, un cocinero francés que se, que se destacó en Inglaterra en el siglo XIX y que me preguntaron la otra vez, me mandaron un comentario escrito que cuál era el cocinero que yo más admiraba, y quiero responder que son muchos los cocineros que yo admiro, pero particularmente Alex Soyer. Alex Soyer es muy importante para mí por varias razones. La primera razón es porque es un cocinero que revolucionó la cocina francesa sin ser considerado uno de los grandes revolucionarios de la cocina francesa. Es decir, lo hizo fuera de Francia en el mismo tiempo en que lo hacía Carême, y bueno, logró un sitial de gran importancia, ¿no? A pesar de tener como competidores grandes cocineros. Alex Soyer comenzó a cocinar muy temprano como aprendiz a los 13 años en algunos restaurantes de Francia. Él estaba estudiando para sacerdote, pero por alguna razón fue expulsado del seminario y optó por ponerse a trabajar a los 13 años. Después de una carrera relativamente rápida, él fue nombrado el cocinero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a los 20 años, ¿no? Luego, pocos años después, ya diríamos, cuando se toman algunas decisiones relacionadas con la caída de algunos de sus protectores que pertenecían al grupo de los Borbones, después de la Revolución Francesa, él decidió irse de Francia y hacer vida en Inglaterra, ¿no? Llegó muy joven a Inglaterra y fue nombrado, por su trayectoria culinaria, fue nombrado el chef principal del Reforma, del Hotel Reforma de Londres, ¿no? Que era un hotel de mucha importancia, un lujosísimo hotel londinense. Y allí él hizo algunas cosas que son muy importantes para los cocineros de hoy en día. Él modificó la cocina, pero radicalmente. Agarró la cocina, la puso en el sótano del hotel. En la sala donde se cocina puso una gran mesa central donde todos los cocineros trabajaban. Luego puso un horno rotatorio, un asador rotatorio que funcionaba con gas. Puso refrigeradores que no existían, refrigeradores que funcionaban con agua fría circulante. También organizó las brigadas, comenzó a desarrollar lo que se puede llamar la cocina de campo. En ese tiempo había un tiempo de guerra, había, diríamos, eran las guerras después de Napoleón, o sea, tras las guerras napoleónicas había todavía muchos conflictos en Europa. Y él participó en una guerra que se llamaba la Guerra de Crimea, más o menos hacia 1853-54, pero no diríamos como miembro del ejército, sino como instructor de una brigada de cocineros para que sirvieran las diferentes cocinas de la tropa inglesa en Crimea. En segundo lugar, él creó una cocina muy pequeñita con el cual se podía cocinar con toda la comodidad, pero dentro de un espacio muy reducido, que llamó el hornillo mágico. Él fue el creador de lo que se llama la cocina de campo en el ejército, aparte de que adiestró a cocineros
brigadas de cocineros que trabajaban haciendo comida para las tropas. Y bueno, él siguió con su carrera extraordinaria en el Hotel Reform, pero en esos años él se casó con una artista que se llamaba Emma John, que era muy hermosa, y con la mala suerte de que su esposa murió en el parto, el primer hijo, y también murió el hijo. Y entonces, desolado, con una carrera extraordinaria, diríamos, a sus espaldas, vamos a llamarlo así, que había conquistado con muchísimo talento, él decidió dedicarse a hacer obras de beneficencia. Y entonces comenzó a hacer recetas económicas que fueran nutritivas, comenzó a hacer cocina para la gente más vulnerable, incluso se trasladó a Irlanda, a la isla de Irlanda, donde se había producido una catástrofe. Los sembradíos de papa, que eran los sembradíos de papa, que era el cultivo por excelencia y la base de la alimentación de los irlandeses, desoló en una plaga llamada mildew, desoló los cultivos del país y produjo una hambruna famosísima en el mundo, conocida como la gran hambruna irlandesa, por la destrucción de todos los cultivos de papa. Murieron más o menos 1 millón de personas por los estragos entre el año 1845 y 1850. Murieron cerca de 1 millón, y también una cantidad similar salió se convirtió en migrantes, yéndose particularmente hacia los Estados Unidos. Esa es la época de la gran inmigración irlandesa a los Estados Unidos. Además era un hombre muy interesante, en el sentido de que él era muy caritativo, dedicó su fortuna que había acumulado a ayudar a los pobres. Escribió varios libros, uno que era un libro que se vendió como rosquillas, dicen los biógrafos, y él regaló un penique por cada libro vendido a los pobres de Irlanda. Bueno, y a partir de allí comenzó a ayudar a la gente pobre en Londres. Y así se puede decir que gastó buena parte de su fortuna. Fue un extraordinario cocinero, muy conocido también por su exotismo. No usaba el gorro de cocinero, el famoso gorro de cocinero, sino la toca, sino que usaba como una especie de boina de colores muy fuertes. No utilizaba filipinas, sino que su uniforme era de colores muy bellos. Él era una persona, diríamos, que le gustaba, diríamos, ser admirados diríamos, por sus acciones, que muchas veces se salían diríamos, rompían del formalismo de las acciones de los cocineros. Se puede decir que él fue muy importante en la cocina porque transformó, diríamos, la organización de la cocina, rediseñándola para propósitos y además comenzó diríamos, una labor humanitaria a favor de los pobres. Se puede decir que, yo no sé si lo habrá leído o si lo imitó José Andrés, pero más o menos se puede decir que es el José Andrés del siglo XIX, o al revés, José Andrés es el Alexis Soyer del siglo XXI. O sea, como todos saben ustedes, José Andrés va de catástrofe en catástrofe, de grandes accidentes,
donde hay convulsión social, él va allí con su grupo de cocineros haciendo comida gratuitamente, ayudando a los refugiados, etc. La labor de José Andrés es extraordinaria. Bueno, José Andrés me recuerda mucho a Alexo Ayé. Hay una diferencia. Alexo Ayé prácticamente murió sin dinero después de haber, diríamos, utilizado toda su fortuna para ayudar a los grupos de población más vulnerables de Inglaterra. Bueno, espero que les haya gustado y espero que quede contento quien me preguntó que cuál era el cocinero o uno de los cocineros que yo más admiraba. Si les gustó esta conversación sobre Alexo Ayé, por favor, clic me gusta y bueno, y sigan en este programa Cartas de Cartay. Nos veremos en la próxima.